eso, dile, ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Dios, toma todo el control, toma esa nación, hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Abre los cielos. Oh Señor, abre los cielos. Oh Señor, toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, pídeselo, dile. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria.
Muy buenos días, les damos las gracias por estar nuevamente con nosotros para disfrutar de las promesas que Dios tiene en este día para nosotros. Les damos las gracias por estar en sintonía en esta su emisora www.radioenciendeunaluz.com y por medio de la aplicación TuneIn, donde tú puedes bajar la aplicación y puedes escucharnos por medio de tu celular o de tu tableta. Y una vez más, estamos aquí con tu programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración que se transmite por más de 117 países vía satélite y estamos a su disposición los 365 días del año, las 24 horas al día, con prédicas, enseñanzas, estudios, adoración, alabanza, y estamos aquí con reflexiones y gloria a Dios porque muy pronto tenemos, como los dije la vez pasada, una sorpresa. Todavía no estamos, apenas estamos en trámite de hacer eso, pero ya muy pronto les dejaremos saber. Les doy a conocer que estamos a sus órdenes. Si tienen alguna petición de oración o alguna necesidad, nos pueden encontrar en Facebook, en La Tacita del Alfarero, en el Facebook de Radio Enciende una Luz, en Facebook de Concepción Acosta, Esperanza Santiago, Edgar Ochoa, ahí nos puedes encontrar y ahí puedes poner tus peticiones y estaremos en contacto contigo, ya sea lo puedes hacer en privado o lo puedes hacer en público. También te dejo saber que tengo una página en Twitter que es Amparo O Walsh y ahí diariamente trato de poner un versículo bíblico, trato de poner alguna experiencia y ahí mismo te puedes comunicar conmigo. Bueno, pues entonces estamos agradecidas nuevamente porque esta mañana estuvimos en la hora de oración donde estuvimos dándole gracias a Dios por tantas cosas tan maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas y que sigue haciendo porque la palabra nos muestra que Él nunca nos deja, no nos desampara, Él siempre está a un lado de nosotros, guiándonos por medio de su palabra, que es luz a nuestros pies. Esa es lo que nos mantiene a nosotros unidos con el Señor. El leer su palabra, el tener un diálogo de intimidad con Él, muchos le llaman oración, pero es un diálogo íntimo con Él donde tú puedes venir y platicarle cualquier cosa. Yo a veces nada más le hablo y me río con él y le digo, ay Señor, a veces pues que hago cosas que a lo mejor no te agradan, pero es un diálogo, Él es tu Padre. Recuérdate que la palabra de Dios dice claramente que Él es nuestro Padre. ¿Y qué mejor, mi amado, mi amada, que tener una relación con tu Padre, el que te crió, el que abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ti bendiciones, el que te da paz, el que te da consuelo, el que sopla aliento de vida sobre ti? ¿Qué mejor que recurrir a Él? Claro que de vez en cuando, ¿verdad? Recurrimos a la pareja, es otra situación, a la amiga y todo, pero el mejor consejero es Dios. Él nunca te va a traicionar, ni te va a mentir, ni te va a prometer algo que no te vaya a cumplir. Él es el único que conoce las intenciones de tu corazón y navega hasta lo más profundo para poderte corregir si hay necesidad, para poderte abrazar si hay necesidad. O sea, lo tenemos ahí como ese Padre incondicional. Y le damos gracias aquí por estar en el Facebook, aquí en la radio Enciende una Luz, en la sala de chat. Tenemos aquí a varias personas, les envío un abrazo, un saludo. Gracias por estarnos apoyando y los que se encuentran escuchándonos en Tuning, muchísimas gracias por su apoyo. Sabemos que la palabra se habla de acuerdo al propósito divino, se habla de acuerdo a lo que dice en ella. Por eso Dios nos dejó un testamento para que sigamos su palabra de acuerdo al propósito divino. Bueno, mis amados,
Ahora amanecimos aquí en esta bella ciudad de West Valley, en el estado de Utah, en los Estados Unidos, blancos, llenos de nieve y gozosos. Hoy mi esposo y yo vamos a salir fuera, un poquito fuera de la ciudad, a visitar unas montañas, a tomar fotos y a pasar tiempo juntos, o sea, como pareja. Es bien importante que tú pases tiempo con tu pareja donde puedas dialogar, ¿no? A mí me gusta mucho dialogar con él porque pues a veces decimos cosas que nos hacemos reír el uno al otro y eso es lo más maravilloso de todo, que existe todavía esa gracia, ese gozo después de tantos años y 12 nietos. Existe todavía en nosotros ese ánimo de seguir adelante y solamente eso lo puede ser Dios porque mi esposo es el sacerdote de la casa y gloria a Dios por él porque él me guía y me motiva a seguir adelante y estar aquí delante de bueno, pues en sintonía más bien, porque no delante de ustedes, sino en sintonía. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro estudio, espero que ya estés ahí a gusto, sentadita o sentadito con tu libreta y tu plumita para que apuntes los versículos, con tu Biblia para que puedas desglosar y que estés atento para lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a entrar por medio de una oración para poder hacer este estudio. Y Padre, en esta mañana te damos gracias, unas gracias infinitas, Señor, por el hecho de que en esta mañana, Señor, pudimos despertar sabiendo que nuestro cuerpo está sano, nuestra mente está alineada, tus pensamientos, Señor, y sabiendo, Señor, que el fruto de nuestro vientre, Señor, está en el hueco de tu mano y que tú, Señor, vas alineando sus caminos para que ellos se atrevan a vivir de acuerdo al propósito divino. Te damos gracias porque hasta aquí nos has guardado por amor a tu nombre. Has suplido nuestras necesidades, Señor, y nos llevas de gloria en gloria y victoria en victoria. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, Señor, y tú eres el que vienes y sacias de bien nuestra alma. Padre, en este momento nos disponimos a desglosar tus escrituras. Pedimos que tu Espíritu Santo, que es el consolador, que existe desde un principio, pueda venir y ministrar por medio de nuestros labios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues en este estudio le pusimos un nombre, ya saben que yo le pongo nombre, trato de ponerle nombre a cada estudio, a veces se me pasa decirlo, pero hoy es alcanzando lo que es predestinado. Dios predestinó algo maravilloso para ti y para que nosotros lo podamos alcanzar, tenemos que aprender a depender de Dios. Muchas veces existen psicólogos que tratan con la codependencia y no puedes depender. Pero esta dependencia de Dios es diferente porque Él nos crió. Él es el perito arquitecto de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que recurrir a Él para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe en esas áreas en las cuales nosotros necesitamos ser corregidos, ser guiados, ser encaminados. O sea, es ahí donde nosotros aprendemos a tener una dependencia de Dios, ¿verdad? O sea, la terminología de las médica, de la psicología, es que tú no seas codependiente. Y una persona codependiente es una persona que se olvida de vivir su vida para vivir la felicidad de los demás. Pero aquí la dependencia de Dios es necesaria porque nosotros fuimos formados por Él, entonces dependemos de Él porque Él es el que creó los cielos y la tierra. Él es el que tiene la respuesta indicada. Él es el que nos dice cuando debemos de seguir, cuando debemos de hablar, cuando debemos de callar. Él es el que dirige nuestros pasos porque la palabra de Dios dice que Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Él conoce el pasado nuestro, entonces sabe lo que viene en contra de nosotros porque nos siguen.
esas circunstancias, ¿verdad? Decimos a veces son maldiciones generacionales. Entonces él conoce el pasado y sabe el decreto que, bueno, no el decreto, sino el derecho que nuestros antepasados se dieron por la desobediencia. Entonces, como Dios conoce el pasado, tenemos que depender de Él para que Él nos guíe y no caer en ese error de que nos llevó muchas veces a la miseria, ¿no? Yo me recuerdo cuando estaba pequeña, yo iba a la casa de mi abuelo y a mí se me hacía un casonón, una casa hermosa, tremenda, era grandísima, el terreno, era todo, y me gozaba mucho cuando nos sentábamos en la chimenea y veía que mi abuelo pues no vivían una vida de carencia, pero no tenían abundancia. Pero conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que mi abuelo llegó a una temporada en que su situación económica era solvente, más solvente de la que vivía, pero sus malas decisiones lo llevaron a la pérdida y al no permitir que nosotros pudiéramos heredar esos bienes materiales. Estoy hablando de lo material y a la misma vez estoy hablando de lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Dios conoce los errores que cometieron mis antepasados. Entonces, yo dependo de Él para que Él me enseñe y me muestre que de no cometer esos mismos errores, al contrario, sino que buscar una vida eterna en Él. Y en el libro de los Salmos, hoy vamos a tratar de desglosar el Salmo 34 del 11 al 20. Y voy a ir leyendo uno por uno para poder desglosar lo que dice en él. Pero en el número 12, recuerden, Biblia, traducción en el lenguaje actual. Y ahora voy a usar otra Biblia también que se llama Reina Valera 1960. Y voy a dar lectura a Reina Valera y dice así: ¿quién es el hombre que desea vivir? Que desea muchos días para ver el bien. Ahora, la traducción del lenguaje actual dice: si quieres gozar de la vida y vivir una vida feliz. O sea, tú quieres gozar de una buena vida. Yo anhelo una buena vida. Anhelo que mis descendencias puedan vivir mejor de lo que estoy viviendo yo. O sea, mi descendencia desde el momento en que el primer miembro de mi familia aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador, existe una promesa divina donde dice que tú y tu casa servirán al Señor. Por lo tanto, las promesas que están en la Biblia me pertenecen a mí, porque yo ya soy hija de Dios por herencia, por promesa, por pacto. Entonces yo estoy predestinada a vivir una vida nueva. Pero existe también cosas y situaciones que quieren venir a opacar el que yo reciba esas bendiciones. ¿Por qué? Pues por medio de lo que te dije hace ratito, ¿no? De la desobediencia, de caer en los errores de nuestros antepasados. Entonces la palabra de Dios dice claramente que para poder alcanzar lo que fue diseñado para nosotros, tenemos que aprender a tener una dependencia de Dios, el poder escuchar la voz para que Él nos enseñe cómo vivir mejor de acuerdo al plan divino. Yo deseo, de veras, mi deseo grande es ver a mis generaciones prosperadas. Y no estoy hablando solamente en lo económico, estoy hablando una prosperidad espiritual. Porque cuando tú eres próspero espiritualmente, te añaden las demás cosas. Por eso dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Y es ahí donde yo me doy cuenta que si yo busco la mejor manera de existir, pues mis descendencias van a estar muy bien. O sea, y dice que nos alcanzarán hasta la tercera, cuarta y quinta generación.
En el libro de Éxodos, en el capítulo 20, claramente dice, habla de que nosotros alcanzaremos maldiciones hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Pero si nosotros entramos en ese pacto con Dios y aprendemos a depender de Dios, esas maldiciones se tornan en bendiciones. Y ese es el propósito. Por eso es necesario que nosotros dependamos de Dios para poder alcanzar. Ay, mucha gente dice, bueno, tú le sirves por interés. Bueno, pues tú lo podrás decir como tú quieras, pero yo quiero vivir bien, yo quiero vivir de acuerdo a lo que ya fue planificado. No es una interés, sino que quiero lo que ya es mío, así fácil. Quiero lo que a mí me pertenece, lo que Dios ya me cedió desde el momento en que yo vine a ser llamada hija de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 34:11. Nos vamos a hacer un poquito hacia atrás. Recuerden, siempre vamos caminando por las escrituras para recibir lo que Dios nos ha delegado. Y en el 11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará. Esa es Reina Valera. TLA dice, vengan conmigo, queridos niños, préstenme atención, voy a enseñarles a honrar a Dios. ¡Wow! Y dice la palabra que Él nos compara como la niña de sus ojos. Dice que Él nos cuida, nos guarda y nos ama como la niña de sus ojos. Por eso esta expresión en la versión de traducción lenguaje actual que nos llama niños, ¿verdad? Y hay otra palabra donde dice que si no fuésemos como niños, no entraríamos al reino de los cielos. Entonces Dios nos llama porque somos sus hijos, somos su creación, es como yo. Mi hijo mayor ya en junio cumple 40, el otro va a cumplir 38 y el otro va a cumplir 31. Pero para mí siguen siendo mis niños, o sea, siguen siendo mis niños. Y ese es el amor incondicional que Dios nos muestra, ¿verdad? Y a mí me llena de alegría de ver con qué dulzura nos habla el Señor. O sea, nos llaman niños, así como diciendo, vente mi niña, vente, sígueme, ponme atención, te voy a enseñar cómo me puedes honrar. Dice, qué cariño tan hermoso el que Dios nos ofrece por medio de su palabra, ¿no? Que nos ama a pesar de que a veces tomamos el camino incorrecto y nos desviamos, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos por ignorancia. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece por ignorancia, por falta de conocimiento, pero sabemos que en el amor incondicional de Dios, Dios restaura nuestras vidas, nos encamina y nos guía, pero es, como dije desde un principio, cuando aprendemos a depender de Dios. Recordemos que siempre nuestras palabras que salen de nuestros labios tienen que ser positivas. ¿Por qué digo positivas? Porque la Biblia habla positivamente, sí, habla de guerras, de muertes, de venganzas, de muchas cosas, porque es un libro que trae la historia desde el principio hasta donde fue escrita la Biblia. Entonces nos enseña, por ejemplo, la conducta del rey David, nos enseña la vida de Daniel, nos enseña la vida de los profetas mayores y menores, nos enseña los evangelios, las cartas paulinas, el Apocalipsis, nos enseña la historia de lo que fue, de lo que es y lo que vendrá. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra. Jesucristo, cuando caminaba en la tierra, Él hablaba la palabra. Él no hablaba por su propia cuenta. Él mismo decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que el Padre me ha dicho. Cuando Él fue al desierto y fue tentado por el enemigo, Él dijo, escrito está. Él usaba la palabra y aquí nos dice que nosotros siempre tenemos que hablar la verdad. No hablar con engaños, sino dejar que la palabra pueda fluir con una paz. Cuando nosotros hablamos la verdad,
encontramos libertad en nuestro ser, ¿verdad? Cuando tú hablas una verdad, tienes paz, ¿verdad? Como por ejemplo, yo me recuerdo cuando hacíamos travesuras, ¡wow! Tremendo. Y mi mamá decía, ¿quién lo hizo? Y volteábamos a verlos, a ver si, si nos poníamos de acuerdo para decir una mentira, pero sabíamos que nos iba a ir mal. ¡Ay! Y mi mamá era bien dura, mi mamá sí pegaba duro, duro, o sea, nos y agarramos unas varitas así bien especiales y nos daba durito, entonces sabíamos que teníamos que hablar la verdad, porque si no, si mi mamá descubría, después nos iba a ir mal. Entonces, eso es lo que Dios quiere evitar, que nosotros hablemos mentira. Y ahorita en estos tiempos estamos viviendo un evangelio donde el hombre se ha desviado, ha distorsionado la palabra y se ha dejado llevar por las emociones y ha hablado mentira, o sea, agarra un versículo de la Biblia y lo distorsiona para sus propios placeres, para que él o ella pueda sentir esa satisfacción, ¿verdad? De tener el control. Y la palabra nos motiva que hablemos siempre la verdad. ¿Por qué? Porque el único que tiene que ser exaltado es Dios. Porque acuérdate que si tú dependes de Dios, es bien fácil, la palabra es, si tú dependes de Dios, vas a hablar verdad. Si tú dependes de tus emociones, pues la palabra va a estar distorsionada, no vas a poder hablar una verdad, vas a aprender a depender de tus emociones, ¿no? Como por ejemplo, cuando estás en una situación así bien difícil y llegue con una amiga o con un amigo y ¿qué hacemos? No, pues vamos a decir, mira, vamos a planear, vamos a decir esto y el otro. ¿Por qué? Porque estás esperando una aceptación, no sabiendo que Dios ya te aceptó. Y mira lo que dice el 13 y el 14. Recuerden, estamos desglosando el Salmo 34. Y el 13 y el 14 nos dice esto: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Otra versión dice: dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Muchas veces, mis amados, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, pensamos que lo mejor es decir una mentira. Pensamos que lo mejor es hablar un engaño para que tú puedas sentirte tranquilo en ese momento o tranquila en ese momento. Pero tú sabes, muy en el interior de tu alma, tú reconoces que no vas a tener paz hasta que no salga la verdad, que vas a vivir bajo un engaño, que una mentira te va a llevar a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira, hasta que ya seas llamado no hijo de Dios, sino hijo del padre de mentiras, ¿no? El otro día alguien puso en el Facebook, y eso me impactó, dije, ¿pero por qué? Dijo, sí sabemos, dijo, qué triste que la gente les llame hijos del enemigo, del chanclotas, del cucuy, del uyuyuy, como tú le quieras llamar. Dijo, qué triste que una persona le pueda llamar hijo de Dios, del diablo, ¿verdad? ¿Cómo se atreven? Y yo siento que lo puso porque en ese momento sintió que sus emociones, que todos tenemos la oportunidad de venir al arrepentimiento, y claro que sí la tenemos. Pero sabes una cosa, cuando tú no eres un hijo de Dios, ¿de quién eres? Hijo. Cuando tú mientes, ¿de quién vienen las mentiras? Cuando tú hablas engaño y distorsionas la palabra, ¿de quién viene? Eso no viene de Dios, eso no viene del Espíritu Santo. No puede venir porque Dios no dijo ninguna mentira. Dios siempre caminó con la verdad. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y el nosotros depender de Dios nos hace que aprendamos a vivir de acuerdo a la verdad. A muchos no les gusta que les digas la verdad.
porque viven en un engaño, pero pues ese ya no es tu problema. Ese no es tu problema. Tú tienes que hablar la verdad. No puedes ocultar algo porque entonces eres partícipe de. Mira, aquí en mi rancho, ¿no? Digo, donde yo nací, yo soy mexicana, hay un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. O sea, que si yo sé que esa persona está mintiendo, ¿por qué soy partícipe de eso? Me tengo que deshacer de eso, hacerte a un lado. Esas personas no son una buena influencia para tu vida. Tú hasta en eso tienes que depender de Dios, Señor. ¿Qué sucede? Mira, cuando a mí se me acerca una persona que yo en realidad veo que habla una cosa, pero que vive otra cosa diferente, que en su manera de ser está tratando de que yo sea partícipe de sus mentiras, yo me alejo. No participo más porque eso va a afectar mi vida, ¿verdad? Eso va a afectar mi vida. Me va a llevar a ser parte de la mentira. Entonces, yo soy igual que esa persona porque pues soy mentiroso. Y Dios evita a toda costa, por eso Dios nos incita, nos motiva y nos dice, no sean ignorantes, lean la palabra, es leerla, es asimilar. Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, o sea, lean la palabra. Claro que si yo voy a leer una escritura donde dice, y Judas se ahorcó, pues yo no me voy a ir a ahorcar, ¿verdad? Pero yo tengo que leer el contexto de esa escritura para conocer el carácter de Dios. Y es importante, mis amados radioyentes, que vivamos la verdad, que vivamos de acuerdo al propósito divino, como te dije anteriormente. Ahorita se ha distorsionado, ahorita ya existe la unción de la escoba, del chicle, del agua, bueno, tantas cosas que de la cachetada, del tetumbo, del tepizo, un manto que ora por él y tú lo llevas y alguien, o sea, existen tantas cosas que han distorsionado la palabra y la palabra no se puede distorsionar. Nosotros somos dependientes de Dios, la palabra es nuestro alimento. La palabra es nuestro alimento. Nosotros tenemos que depender de Dios. ¡Ay, qué tremendo! El carro camina porque depende de la gasolina. ¿Por qué? Porque el carro fue creado para caminar con gasolina. Nosotros fuimos creados para depender de Dios. O sea, es fácil. No se necesita ser un sabio. Necesita tener un doctorado para entender que fuimos creados para depender de Dios. Claro, tenemos un libre albedrío y tú decides. No, pues yo ahorita no tengo tiempo, tengo que disfrutar. Bueno, eso ya es tu decisión, tú decides lo que tienes que hacer, porque hasta eso, fíjate, qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso es Dios. A mí me impacta cómo es Dios, porque mira, un carro, si tú no le pones gasolina, no va a manejar. Lo vas a empujar y puedes agarrar 5 o 6 hombres, pero hasta que no se cansen va a dejar de caminar el carro porque lo vas empujando. Y tiene que depender, pero nosotros seguimos viviendo con Dios o sin Dios. La única diferencia es que cuando vivimos con Dios, vivimos en paz, vivimos en armonía, vivimos de acuerdo al propósito, a lo que fue predestinado para nosotros, pero cuando vivimos sin Dios, vivimos una vida sin paz, vivimos una vida pues, ¿qué te puedo decir? Tú ya conoces esas cosas. ¿Verdad? ¿Para qué estarte repitiendo si ya la conoces? No te tiene que estar como, o sea, y la conoces la palabra. Y eso es lo que a mí
me frustra. Ay, perdóname, Señor, no me frustra, yo no me debo de frustrar porque yo no soy Dios, pero me impacienta, ¿me entiendes? De que sabemos la verdad y seguimos continuando dependiendo de nuestros cinco sentidos. Y Jesucristo nunca dependió de sus cinco sentidos. Y la prueba está que cuando Jesucristo hizo el primer milagro, vino María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús, y le dijo, hijo, se ha acabado el vino, y volteó y le dijo, ¿qué tienes contra mí, mujer? No le dijo madre, le dijo mujer, mi tiempo no ha llegado. Y luego le dijeron, allá afuera están tus hermanas y tu madre. Dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, nunca Jesucristo se dejó llevar por las emociones. ¡Wow! ¡Woo! Me gozo. Así es que por eso cuando tenemos la dependencia de Dios, aprendemos a sujetar en ese momento nuestras emociones. Entonces, aprendemos ¿a qué? A escuchar la voz de Dios. Es ahí donde empieza a fluir desde nuestro interior esa paz que Dios nos ha delegado. Dios siempre tiene cuidado de nosotros, mis amados, siempre, siempre, no importa lo que tú estés haciendo, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Mira lo que dice en el versículo 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En otra versión dice, Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. O sea, Dios siempre está al cuidado de nosotros, ¿verdad? Tú vas por la carretera y sabes, ¿no? A veces pues que no deberías de haberte ido por ahí, de repente te descompone el carro, se te ponche una llanta, te equivocaste y vas a llegar tarde al lugar ¿y qué es lo primero que haces? Señor, perdóname. Debería de haber escuchado tu voz Dios siempre está atento. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor viene en nuestro auxilio porque Él es nuestro Padre. A mí si mis hijos cometen un error, claro que voy a hablar con ellos, claro que les voy a enseñar los caminos del bien, ¿verdad? O sea, los caminos del bien te voy a guiar por medio de la palabra y te voy a decir, hijo, qué fue lo que hiciste mal, o sea, desde un principio deberías entonces yo lo único que hago es darle un consejo. ¿Por qué? Porque soy la madre, porque conozco su carácter, porque los llevé 9 meses en mi vientre y yo los conozco. No los conozco más que Dios, ¿verdad? Pero los conozco muy bien. Sé que cuando entran por la puerta, con el solo hecho de verles el rostro, ya sé que hay algo bueno o que hay algo malo, ¿verdad? Pero ya depende de ellos si quieren seguir los consejos. Y así es Dios. Dios siempre está a nuestro lado. Y Jesucristo lo dijo, apartados de mí nada pueden hacer. Por eso es que todo lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Apartado de Él, no, y porque Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre tiene que salir de nuestros labios una palabra de agradecimiento a Dios. Señor, gracias, porque este día estoy aquí disfrutando tus promesas, porque ya había sido predestinado que en este día yo pudiera desglosar tu escritura. Gracias, o sea, Dios siempre dice la palabra que le demos gracias a Dios en todo, en todo. ¿Y qué es todo? Pues todo, en tribulaciones, en alegrías, en festejos, en todo tenemos que aprender a darle las gracias a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, pues entonces Dios escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor. Es cuando dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Así dice su palabra claramente, clama a mí. Y cuando vengan las situaciones difíciles, que alguien
por ejemplo, se te atravesó en el camino, que lo traes atravesado, ¿no? Yo así digo cuando alguien me molesta y digo, ay, lo traigo atravesado, ¿no? Y quisiera decir muchas cosas, pero hoy lo traigo atravesado como, no sé, como a veces cuando estás platicando y quieres decir algo de una persona y nomás dices, ay, la traigo atravesada. Pero si tú dejas que Dios tome el control por medio de la oración y tú le expones al Señor tus necesidades, porque es una necesidad. Cuando tú traes a alguien así medio atravesadito, es una necesidad de paz. Te lo digo, es una necesidad de paz porque la mente está trabaje y trabaje, le digo, no le digo, le hago, no le hago, le contesto, no le contesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdemos la paz. Pero solamente lo único que tienes que hacer es como dice su palabra, ¿verdad? En la oración dice, perdonar. O sea, ¿para qué? Para que tú puedas ser perdonado. Perdonar, el perdonar, el dejar que Dios se encargue de esa circunstancia, ¿verdad? No podemos actuar de una manera negativa, porque cuando nosotros actuamos de una manera negativa, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que no tenemos, Dios, ¿cómo te puedo decir? Cuando actuamos de una manera negativa, es como si le dijéramos al Señor, no necesito de ti. En este momento, hazte un ladito y no, o sea, apártate de mí, yo lo voy a hacer solo, yo la voy a hacer sola. Y mira lo que dice el versículo 16, dice, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, dice, para cortarlos de la tierra la memoria de ellas, de ellos. Y en otra versión dice, pero a los que hacen lo malo, les vuelve la espalda y los borra de este mundo su recuerdo. O sea, quiere decir que cuando yo hago lo malo, cuando yo soy partícipe de lo que leímos desde un principio, Dios me borra, o sea, en ese momento me separo de Dios y como Dios no está conmigo, pues no tiene memoria de lo que hice. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, que cómo va a poder venir Dios a ayudarme si en este momento Él, como en una versión dice memoria y en otra versión dice que me borra. Dios se aleja. O sea que no, yo no, en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento quiero que Dios se aleje de mí. No quiero que Dios borre la memoria de mi vida, no quiero, o sea, yo quiero que Dios siempre esté a mi lado y que me aconseje y que me guíe para yo poder hacer lo bueno delante de Él. Sí, voy a tener momentos difíciles en mi vida, voy a tener contratiempos, voy a tener dificultades, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo hacer el bien, pero Dios conoce mientras obtenemos la fuerza y la fortaleza en esa área de nuestra debilidad. Dios está con nosotros, pero si ya lo hacemos con una alevosía, con una ventaja, entonces Dios se aparta de nosotros. Y eso es terrible que Dios se aparte de nosotros y que nos deje caminar solos. No, Señor, ten de nosotros misericordia. No permitas, ¿verdad? Que nos apartemos de ti. Quédate con nosotros, ayúdanos, o sea, mientras, no quiere decir como te dije anteriormente, va a haber situaciones en las cuales todavía somos débiles en unas áreas que Dios nos está fortaleciendo. Por eso dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero recuerda que de todas yo te he librado. O sea que si tú vienes conmigo y me dices, Padre, en esta área yo flaqueo, en esta área todavía titubeo, Señor, porque no he visto todavía, no he asimilado esa palabra, todavía no ha remado en mi interior. Todavía esa palabra no ha hecho el propósito, o a lo mejor yo no le he permitido porque sigo insistiendo con hacer mi voluntad, pero en este momento yo te cedo para que tú me ayudes y me des la fortaleza que necesito en ese momento para poder conocer tu palabra y entender claramente tu voz.
y que pueda penetrar esa palabra a mi oído y yo pueda ser libre de esas circunstancias. Es ahí donde estamos nosotros aprendiendo a depender de Dios a un 100% y se cumple el propósito, lo que Dios tiene predestinado. Es ahí donde nosotros alcanzamos lo que Dios desde antemano ya predestinó para nuestras vidas. Mira lo que dice, yo me quebranto, de veras, me quebranto porque tenemos un Padre tan amoroso y a mí me molesta, y sí puedo usar esa palabra, me molesta, cuando la gente usa la palabra de Dios y los lleva a condenación y les muestra que Dios es un Dios eh, enojón, un Dios castigador, un Dios que te va a llevar al infierno. El propósito de Dios es que nosotros nunca vayamos al infierno. El infierno no fue hecho para nosotros. El infierno fue hecho para Lucifer y los ángeles caídos. Ese fue el propósito. Pero si nosotros seguimos a Lucifer, entonces vamos a ser parte de él. ¿Por qué? Porque le creemos a él en vez de creerle a Dios. Pero el infierno nunca, mis amados, fue creado para nosotros. Nunca, nunca. Ese no fue, ni es el anhelo de Dios, ni el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tengamos vida y la tengamos en abundancia, que podamos disfrutar de sus grandezas y de sus promesas. Por eso dice claramente en el 17 y 18, lo voy a leer, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La otra versión dice, Dios escucha a los suyos y los libra de sus angustias. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y sabes una cosa, cuando tú empiezas a depender de Dios, empiezas a sentir, ay, como un tipo, no de soledad, porque no es de soledad, pero empiezas a apartarte de la codependencia que tienes de los demás y te sientes así como, ¡ah! Estoy solita. No, no estás solo porque Dios dijo que Él nunca te desampararía y que Él nunca te dejaría. Y en esta mañana estuve dialogando con una persona y me dijo, es que a veces me siento como sola, pero no una soledad de vacío, ¿verdad? Sino que estamos tan acostumbrados a estar rodeados de gente, ¿verdad? Pero Dios anhela estar contigo, Él anhela, ¿no? Y le digo, no te sientas mal, así me siento yo a veces, pero es parte del crecimiento que Dios nos está dando porque estamos aprendiendo a depender solamente de Él. Pero solos nunca. Fíjate bien lo que te digo y eso yo te lo aseguro porque lo dice en su palabra. Nunca te dejaré y nunca te desampararé y estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios va a estar con nosotros hasta el último aliento de vida que tengamos aquí en la tierra. Y Él va a pelear por nosotros hasta el último segundo, hasta el último palpitar de nuestro corazón. Y sabes una cosa, lo único que nos separa de Dios es un latido de corazón. Así es que hasta ese último latido de corazón que estemos en su presencia, Él va a estar con nosotros, porque Él nos prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Y gloria a Dios porque yo me llamo Amparo. ¡Ay! Tuve que decirla, ¿no? Un chiste sin esfuerzo. Gloria a Dios por su palabra.
Y bueno, pues otro versículo más y ya damos finalizado este estudio. Siempre tenemos que entender que Dios está con nosotros, y como lo dije anteriormente, porque Dios siempre nos guarda, Dios siempre nos libra, nos liberta de todas las aflicciones, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. No importa cuál, perdón, en el mundo vamos a tener aflicciones, no importa qué tan difíciles sean. ¿Verdad? Podemos ser rechazados por algún miembro de la familia. ¿Por qué? Porque hemos decidido servir a Dios. Podemos ser rechazados por cualquier situación que tú estés pasando. Podemos pasar por una aflicción de un ser querido que tuvo una muerte prematura, ¿verdad? Que Dios guarde de nuestros hijos y de nuestro matrimonio. Podemos tener una pérdida económica, ¿no? Una inversión en un negocio donde alguien vino y abusó de X, ¿no? Cualquiera que sea la aflicción, Dios siempre está contigo. Dios siempre está trabajando para que nosotros podamos alcanzar el plan divino de Dios. Siempre, siempre Dios. Mira, su palabra dice, ya los últimos versículos, que es el 19 y el 20, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. O sea, también recordemos que hablaba de Jesucristo cuando fui a la cruz, pero ya eso es más teología, luego lo hablaremos en otra ocasión. Y en la otra versión dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Cuando nosotros mantenemos la paz, fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando nosotros mantenemos la paz en el momento de la aflicción, Dios nos va a susurrar en el oído el por qué están sucediendo las cosas. Vamos a aprender de esa aflicción. Es como, por ejemplo, cuando los niños están chiquitos, ¿no? Que empiezan a salirle los dientes, ¿no? Y están sufriendo, les da calentura, no pueden dormir, no quieren comer, babean mucho y todas esas cosas. Y nosotros como madres, como padres, estamos ahí al pendiente que ellos no sufran, les damos remedios caseros, les compramos esos medicamentos que le ponemos en las encías, congelamos cebollas, unas cebollitas y se las damos, les damos, hacemos todo lo posible para que ellos no sufran. Pero después, cuando vemos los resultados, sabemos que era necesario que ellos tuvieran esa dentadura para que pudieran comer un alimento sólido, para que pudieran crecer y llegar a ser lo que ahora son unos hombres grandes. O sea, hay un propósito en la aflicción, mi amado. Hay un propósito, estamos aprendiendo, aunque no nos guste, aunque sea injusto, ¿verdad? Yo le digo, Señor, es injusto a veces, en mi intimidad con Dios, a veces yo le digo, Señor, ¿por qué? Pero entonces le digo, ¿qué, Señor? Solamente dame las fuerzas, porque hay un versículo en la Biblia que dice, Dios no te da más de lo que tú no puedas resistir. Dios ya te dio las fuerzas del búfalo y diariamente te renueva como las águilas. Así es que claramente su palabra lo dice aquí, la voy a repetir, dice, muchas son las aflicciones del justo y si tú eres justo, pues tú estás aquí en este plan, ¿no? Pero de todas ellas les librará Jehová. Él guardará todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Los que son de Dios, en otra versión, podrán tener muchos problemas, pero Él nos ayudará a vencerlos. Dios cuida de nosotros y no sufriremos daño alguno. Y gloria a Dios porque vamos a alcanzar lo que está predestinado para nuestras vidas si nosotros aprendemos, como dije desde un principio,
a depender de Dios. Hay una escritura que dice claramente, ¿a quién iré? ¿A quién iré si solamente tú, Señor, tienes palabra de vida eterna? ¿A quién puedo ir yo? Sino a ti, mi Dios, mi Padre, mi defensor, mi sanador, mi restaurador, mi proveedor. Si solamente tú tienes la respuesta indicada, ¿a quién iré? Solamente a ti, Señor, porque tú tienes palabra de vida eterna. Y ese es el propósito por el cual nosotros debemos de depender de Dios y dejar de depender de nuestras emociones. Cuando nosotros hacemos eso, la mentira del enemigo empieza a desvanecerse. No ser partícipes y empieza a desvanecerse, queda borrada y empezamos a vivir una vida en paz y en armonía. Bueno, pues si en esta mañana este estudio fue de bendición para ti, gloria a Dios, porque para mí fue de mucha bendición. Cuando estuve preparando y cuando Dios estuvo hablando a mi corazón, y fue tremendo, porque sabes que la palabra es una espada de dos filos que penetra para ti y penetra para mí, ¿verdad? Y la palabra nunca regresa vacía. Y si algo te queda, algo un poquito, aunque sea una sola palabra, gloria a Dios, porque la palabra siempre va a ser el propósito por el cual fue enviada. Y si en este día tú no has encontrado esa relación con Dios, no la has entregado, no has aprendido a depender de Dios, entrégale tu corazón con una oración bien pequeña, ¿no? Porque dice la palabra en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, del 8 al 9 y 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Entonces vamos a confesar en esta mañana que tú te vas a dar a ti la oportunidad de que Dios guíe tu vida. Y dice así, solamente repite conmigo, Señor Jesús, en este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Es todo lo que tienes que hacer. Vas a empezar a tener un cambio interno, porque los cambios no son de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Bueno, mis amados, ha sido un privilegio el estar con ustedes. Voy a hacer una pequeña oración para ser despedidos de esta programación. Padre, te damos gracias en esta bella mañana porque nos has permitido escudriñar tus escrituras, Señor. Te damos gracias porque aprendemos a depender de ti, Señor, y aprendemos de tu palabra cómo caminar por ese trazo difícil cuando a veces nos encontramos en esa situación, Padre, en las cuales, Padre, viene la aflicción, la tribulación, pero sabemos que de todas ellas tú nos libras, Señor. Te damos gracias en esta mañana, porque por medio de tu dependencia aprendemos a afinar nuestro oído y escuchar y distinguir tu voz. Señor, bendice a todos los radio oyentes, Señor, a los que estuvieron aquí presentes por medio del chat, por medio del internet, por medio de la aplicación TuneIn, Señor. Declaramos que la palabra fue sembrada en buena tierra y al tiempo preciso, Señor, dará el fruto por la cual fue enviada en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por su atención, por su apoyo y por haber estado con nosotros nuevamente en su programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Tu amiga y sierva Amparo Walsh te invita a que continúes con nosotros en esta emisora, como te dije desde un principio, donde puedes encontrar adoración, alabanzas, prédicas, reflexiones, estudios, oración, donde te puedas gozar por medio. Aquí se habla la verdad. Somos Radio Enciende una Luz. Bueno, mis amados, estaremos con ustedes el próximo lunes a la misma hora, 10 de la mañana, tiempo montaña. Recuerda que no es el mismo horario que tienes tú, pero estaremos aquí y continúa en sintonía en esta tu emisora
Radio Enciende una Luz. Tu amiga y sierva Amparo de Walsh nuevamente se despide de ti, pero no sin antes decirte que el Señor te bendiga y te proteja, te sustente y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti con favor, con gracia y te dé piedad, que te rodee con su misericordia, que el Señor te muestre su rostro sobre ti con la aprobación divina y te llene de paz con un corazón y una vida tranquila. Que tengas bendiciones en esta mañana. Saludos a mis compañeros que están ahí en el chat, a Concepción, Esperanza, Edgar y a todos los que nos están escuchando en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo